Continuando con la definición y las características generales del metabolismo, podemos dar una definición un poco más extensa sobre el metabolismo como el conjunto de procesos por los cuales se obtiene la energía y los nutrientes para los procesos de crecimiento, desarrollo, reproducción y sostén de la vida. ¿Dónde ocurre el metabolismo? Sencillamente, el metabolismo ocurre en el interior de las células de los seres vivos. Ahora, ¿por qué es importante el metabolismo? Es importante, pues el metabolismo es la garantía de la vida de los seres vivos, pues estamos intercambiando materia y energía durante toda la vida. ¿Qué ocurre cuando el metabolismo se detiene, muchachos? Háganse esa pregunta y la podemos responder de una vez. Ocurre algo muy sencillo y que a veces no aceptamos, pero es la realidad de la vida. Ocurre la muerte cuando se detiene el metabolismo. Ahora bien, imagínense lo importante que es la energía en la vida de los seres vivos. Y es por ello que ahorita vamos a mencionar las fuentes de energía indispensables para la vida celular. Se pueden dividir en dos grandes grupos, según la fuente de la materia, y en ella podemos distinguir a los organismos autótrofos y a los organismos heterótrofos. Cuando mencionamos a los organismos autótrofos, nos referimos a aquellos que son relativamente autosuficientes, mientras que los heterótrofos deben subsistir a partir de otros, ya que no fabrican sus propios alimentos. Y en este caso podemos decir, los organismos autótrofos usan CO2 como fuente única de carbono y a partir de ahí construir el o los esqueletos carbonados de todas sus biomoléculas orgánicas. En cambio, los heterótrofos requieren de nutrientes o se alimentan. En cambio, los heterótrofos se alimentan de otros seres vivientes. Su dieta proviene de lo externo, ¿ok? Por eso vemos que si entendemos auto por sí mismo, trofas, alimentos, fabrican sus propios alimentos, en el caso de los organismos autótrofos. Y en el caso de los heterótrofos, hetero es distinto y trofos, alimentos. Distintos alimentos que vienen de una dieta, de un medio externo y se alimentan de otros seres. Podemos ver que este criterio se basa en las necesidades o requerimientos del carbono que precisan para tomarlo de su entorno. Vemos que los organismos autótrofos usan el dióxido de carbono atmosférico. Ejemplo de ellos son las células vegetales. En el caso de los heterótrofos, usan moléculas complejas como fuente de carbono, tales como proteínas, lípidos e hidratos de carbono o carbohidratos. Ejemplo de ellos son las células animales y los seres humanos. En este esquema podemos ver ya la clasificación de la fuente de energía según la materia. Distinguimos los organismos autótrofos fotosintéticos y los organismos heterótrofos, quimiosintéticos. Y según la fuente de la energía, podemos mencionar los fotótrofos o los quimótrofos. En estos podemos hablar de que los fotótrofos son los organismos que emplean la luz como fuente de energía, ya que fotótrofo significa foto, luz, y trofos, alimento, alimento que proviene de la luz. Ejemplo de este tipo de fotótrofos tenemos a las células animales. Los quimótrofos son moléculas químicas y son aquellos organismos que obtienen la energía de las reacciones de óxido-reducción, es decir, utilizan energía química. El ejemplo de este tipo lo conseguimos en las células animales. Las células del organismo humano son quimoheterótrofos. Continuando, el objetivo número 6 nos pide definir el concepto de ruta metabólica.
Es importante, muchachos, que recuerden este pequeño detalle. Los recursos no son ilimitados. Las sustancias de las cuales se nutre la célula y de las cuales nosotros nos nutrimos como seres vivos no son ilimitados. Además, tampoco se pueden desperdiciar reacciones sin sentido. Todo esto que es economía es lo que nosotros podemos llamar o denominar la economía celular, que es todo aquello que nos conduce a organizar de modo perfecto las reacciones químicas en lo que se denomina rutas metabólicas, en donde un compuesto llamado sustrato, que aquí lo vemos como sustrato A, da lugar a otro compuesto llamado producto, que lo vemos en la lámina como producto B, que a su vez este producto B será sustrato de una nueva reacción, formando un nuevo producto y así sucesivamente. Y además, las reacciones químicas van a estar catalizadas por unas moléculas llamadas enzimas. Las enzimas son catalizadoras. Ellas catalizan y le dan celeridad y agilizan las reacciones químicas. Si ellas no estuvieran presentes en estas reacciones, imagínense ustedes qué ocurre. Estas reacciones serían lentísimas. Además, las reacciones químicas llevan una dirección y no llevan otra, porque en algún punto, como ya veremos cuando estudiemos la glicólisis u otra vía, son termodinámicamente muy favorables, lo que quiere decir que en algún punto se favorece mucho la formación del producto, puntos que conocemos como irreversibles. ¿Oyeron? Lleva una dirección, ¿ok? ¿Y cuál es la dirección en el caso de este esquema? Bueno, vemos el sustrato A, donde vemos una flecha que lleva una dirección que nos conduce al producto B. Entre el sustrato A y el producto B pueden estar los metabolitos intermediarios, que los hemos destacado o los hemos resaltado como B o C. Además, también contribuye a regular a la economía celular la compartimentación celular. Recuerden que una de las propiedades que tiene la célula es la de estar organizada, es decir, cada cosa está en su lugar, lo cual le permite a la célula regular y controlar todos los eventos que en ella ocurren. Es decir, para que cada cosa se tenga que hacer en un sitio y no se confunda, es decir, que en cada compartimiento va a ocurrir un evento. Por ejemplo, habrá reacciones catabólicas que se realizan en el citosol y reacciones anabólicas que se realizan en otro compartimiento de la célula. ¿Cuáles son las características de la ruta metabólica? Una de las características que destacan en las rutas metabólicas es la de obtener energía química a partir de la energía solar o degradando nutrientes del medio ambiente. También una característica de las rutas metabólicas es convertir nutrientes en moléculas propias de las células. Otra es polimerizar moléculas pequeñas en macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Y finalmente, sintetizar y degradar biomoléculas necesarias para funciones específicas de la célula. Las rutas pueden ser rutas anabólicas, catabólicas y anfibólicas. Las rutas anabólicas son rutas reductoras en las que se consume ATP. Ejemplo de rutas anabólicas tenemos la gluconeogénesis y el ciclo de Calvin. Las rutas catabólicas son rutas oxidantes. Se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza ATP. Tenemos ejemplo de rutas catabólicas, la glucólisis y la beta-oxidación. Las anfibólicas son rutas mixtas, es decir, catabólicas y anabólicas.
Ejemplo de ello, tenemos el ciclo de Krebs, que genera energía y poder reductor y precursores para la biosíntesis y ciclo de la urea.